Muy pero muy buenas tardes, amigos. Estamos comenzando Falta Uno aquí en la 91.5 Zoe Gospel Music. Sí, ya estábamos. Demoramos un poquito en salir porque estábamos ajustando algunas cosas porque bueno, queremos saludar a mucha gente que ahora en estos momentos están uniendo en Facebook Live, no solamente en la página de Falta Uno, sino también en la página de la radio de Zoe FM 91.5 y también a la gente de MBTV, y también un saludo para la audiencia que nos está sintonizando y que nos está mirando en la www.zoe.com.uy, porque también, además de escucharnos, nos pueden ver en esa página, que prontito vamos a tenerla renovada y vamos a tener la oportunidad de, bueno, contarles un poco de la nueva web, ¿no? Y bueno, arrancábamos con que quiero saludar también a mi amigo que está en los controles. Colocho, ¿cómo anda? ¿Cómo anda? Buenas tardes, ¿todo bien? Todo bien, ¿cómo viene el frío esta vez? Está mejorando. Está mejorando, sí, bueno. Sí, y bueno, a mi izquierda, no por eso significa que es zurda, bueno, no sabemos sus inclinaciones políticas, pero nosotros venimos con todos los viernes al inicio del programa y hasta una hora largo. ¿Será que los audífonos tienen algo que ver? ¿O? Sí, los auriculares. No saca Pero bueno, justamente queremos sacar conclusiones y para eso la tenemos a ella, la profesora de Juan Lacase. Muy bien, qué linda presentación, muy bien. Me gustó, ¿sí? Porque nunca me presenta como de Juan Lacase. No, la profesora de Juan Lacase. Tenemos noticias y tenemos también, bueno, no solamente famosos jugadores de fútbol, sino también profesores de historia, entre las cuales está nuestra querida Marcela Guerrero, que hoy vamos a tener un tema que a mí en particular me gusta mucho. Bueno, ¿qué parte o qué tema, qué inicio de programa o de segmento, de columna que vamos a tener? No voy a decir lo mismo porque siempre es un tema que me gusta. ¿Te gusta mucho. La historia, Pipo? Me gusta la historia. La verdad que sí. Pero bueno, hoy más que nada la historia de Uruguay. Y bueno, estamos a hoy, viernes 17 de julio, cuando son las 15 horas 7 minutos. Pero el día de mañana se celebra, se conmemora un hecho que siempre cuando estaba en la escuela siempre se te genera una confusión, porque se jura la Constitución, declaratoria de la Independencia, no sabes si una pasa antes, si una pasa después. Es complicado como todo lo que es el comienzo de una nación como la de Uruguay, ¿no? Vamos a estar hablando acerca de qué pasó el 18 de julio, ¿no? De 1830. Así es. Bueno, muy bien, muy buenas tardes para todos, para toda la audiencia. Sí, bueno, y gracias, Pipo, que sí es cierto, cada vez que empieza el programa decís que es un tema que te interesa, o sea que te gustan todos los temas de historia. Todo, y este particularmente es un tema que yo creo que todos como ciudadanos, como uruguayos, deberíamos saber y no sabemos tanto. Yo a veces, hoy por ejemplo les decía a algunos alumnos de sexto de la orientación medicina e ingeniería que ni siquiera en el liceo se estudia demasiado, porque es, como vos decís, bastante complejo y conflictivo estudiar el proceso que lleva a crear el Estado uruguayo y luego qué significancia tienen, como que más o menos recordamos las fechas, pero no sabemos cómo ubicarlos ni qué significan, claro, ni por para qué, la historia nacional. por qué fue que pasó, ¿no? Hay que ubicarnos en contexto. Claro, entonces esa es la idea. Para los que se perdieron esas clases o para los que... Yo tengo una cantidad de amigos y amigas... Bueno, un saludo especial para toda la escuela 39, para toda la escuela número 39 de Juan está... Lacase, que siempre se escucha, ahora siempre están pendientes. Nos olvidamos el teléfono, pero seguramente nos pueden estar... Claro. Ellos siempre saludan y preguntan. Y tengo una cantidad de compañeros, por ejemplo allí, pero también en otros grupos, que no les gusta la historia, pero que escuchan porque porque son buenos, porque son amigos, seguramente y porque también les gusta aprender. A mí me gusta el tema con el tema de la historia, que entendemos que es algo pesado, ¿no? Pero cuando uno la habla, sí, la es distinto, comenta, claro. Me parece que es eso, desestructura. No, que el tema con la cuestión... historia, que en el liceo, no sé por qué, los chiquilines, la didáctica, claro, no sé si la forma. Pero bueno, porque entonces... las generaciones hoy necesitan, en vez de recibir conceptos y que las cosas se escriban como lo dicen los libros, poder tener
varias perspectivas, charlarlo, discutirlo. Sí, sí. Entonces, hoy las los jóvenes no significa que porque discutan uno lo asocia a la rebeldía. No Igual está no, claro. muy bueno porque la palabra rebelión es ir en contra de todos los en contra de lo establecido, y si lo establecido puede ser una dictadura, o Claro. sea, la palabra rebelión no es mala. Rebelión Claro. cuando vos querés justamente en un gobierno democrático, en paz, destruirlo, Claro. ¿no? Pero bueno, vamos a arrancar con justamente este tema, la jura de la Constitución, porque convengamos que 5 años antes se había declarado la independencia. Claro. ¿Y por qué se declara la independencia y no somos independientes? Bueno, es un tema complejo. Porque empezamos. en el mismo año se puede haber jurado la Constitución. ¿Por Sí. qué demoró tanto tiempo? Es un tema, sí, o sea, y que no todo el mundo se detiene a pensarlo. Claro, la Declaratoria de Independencia del 25 de agosto de 1825. 5 años más tarde, la jura de la Constitución. Claro, que Incluso, se querían claro, esperar para que luego de 100 años después se construyera el centenario. Sí. Ponele, y ahí teníamos se ha el primer discutido campeón del mucho, mundo. porque incluso en el Parlamento se ha discutido. ¿Y cuál es la fecha al final de inicio del Estado uruguayo? Si es el 25, si es el 30, entonces bueno, para Bueno, eso... y bueno, hubo, no sé si recuerdan que nos estuvimos acoplando a las celebraciones de Argentina con el Bicentenario, acoplando en el sentido de que, quieras o no, Argentina, que en ese tiempo no es que es Argentina, pero en la Revolución de Mayo incide y está muy enlazada con Montevideo. Es que es parte de la Revolución Oriental, es parte de la Revolución de Mayo, parte de Claro, ahí, o sea. sí. Entonces es como bastante, es un poco complejo, sí. Entonces, bueno, tratemos de que justamente en este ambiente de que Tenemos más desestructurado, en el que vamos a hablar, poder explicar. tenemos que hacer una referencia que en su momento las Provincias Unidas Provincias Unidas del Río de la Plata, lo que hoy son Uruguay y Argentina, obviamente sus historias están tan entrelazadas, pero también Argentina en la coyuntura de ese tiempo es muy importante para el desenlace de toda Latinoamérica. Sí, vamos a verlo todo eso. Me gustaría empezar con la imagen que habíamos dicho. Bien. En la entrada. A la gente poder- que nos está mirando por las plataformas, nosotros les vamos a pasar ahora la imagen para que las estén mirando, y nosotros la vamos a comentar a aquellos que nos están escuchando solamente. Bueno, esto es para la Pero gente lo van de a Facebook Live, recordar pero lo van a ver porque es una un boceto, imagen, es una sí, imagen de que es Juan muy Manuel conocida. Blanes. Por lo general nosotros recordamos la historia en imágenes, y bueno, este boceto de Juan Manuel Blanes es el boceto que se ha tomado históricamente para recordar este hecho que vamos a celebrar mañana, que es la jura de la primera Constitución del 18 de julio de 1830. Esa es la imagen más difundida de la jura de la Constitución. Y está bueno, qué bueno que pudiste poner la imagen, y qué bueno todos los que la pueden visualizar, y los que no podrán recordarla y buscarla después. Igual vamos puedan, como lo estamos haciendo, va a estar en nuestro canal de YouTube. para que lo puedan observar, porque es muy interesante esta imagen y tiene mucho contenido, nos va a servir mucho. Esta imagen es o sea, lo que vendría a ser, o lo que se pudo haber imaginado, Claro. el 18 de julio de 1830. Bien, veamos en esa imagen, en primer lugar, el edificio, los lugares públicos, las personas que están celebrando ahí, hay un clima de fiesta. Veamos la vestimenta, es una vestimenta de fiesta, son... por lo general las personas que están ahí pertenecen a las clases altas, están muy bien vestidas y arregladas, como para una fiesta cívica importante de la época. Y el lugar físico está frente al Cabildo de Montevideo, que está en pie todavía, y que a veces, y bueno, yo como del interior sé muy bien eso, que a veces uno en el interior no conoce. Yo, por ejemplo, conocí el Cabildo en una excursión que vine con los compañeros de la Escuela 39. ¿Dónde queda el Cabildo? Queda frente a la Hoy en Plaza Zabala. Y la Plaza Zabala o Plaza Constitución también se llama en honor a la Constitución que se juró ahí. Y bueno, del otro lado tenemos la iglesia matriz, es un lugar de muchos lugares históricos ahí. Pero no todas las ciudades coloniales tienen un cabildo en pie, y nosotros lo tenemos y a veces ni siquiera lo conocemos. Entonces esta imagen se sitúa frente al cabildo, que era la institución de gobierno de la ciudad colonial.
Y es muy interesante, vamos a destacar las banderas que se ven flamear ahí. Hay varias que Hay son varias banderas. el pabellón nacional, El pabellón nacional. que en ese caso fue Claro, el primero. era la república que se estaba creando en ese momento. Se está jurando una constitución. La constitución es la carta magna de una república. O sea, si no tiene constitución, no puede haber república. Entonces es muy importante lo que se está celebrando ahí. Y la bandera es la que hoy conocemos. Claro, sí, hay algunas modificaciones que se han hecho, pero sí. Después, ve las otras banderas que están ahí, si nosotros hay que prestar atención a eso. La primera que se distingue es la bandera de lejos, es la bandera de Brasil. Sí, que en ese momento era un imperio. Claro, el imperio de Brasil. Del imperio de Brasil. Atrás se visualiza la bandera de las Provincias Unidas, que hoy es Argentina, pero que en ese momento se llamaba las Provincias Unidas. Y más atrás se ve otra bandera que nos puede romper más los ojos y que y debemos atender, no es cualquier detalle. Se ve la bandera de Gran Bretaña. Entonces es toda roja, pero en la esquina, sí, arriba a la derecha, si la miramos de frente, está Gran Bretaña. Bien, entonces uno se tiene que no preguntar... la de Inglaterra, ¿no? No te dije, sino la de Gran Bretaña. Uno se tiene que preguntar por qué flamean esas banderas. No, pues ni siquiera estaba la de España, por ejemplo. No, porque estábamos, obviamente... Justamente es el rechazo a esa época colonial, ¿no? Pero ¿por qué flamean esas banderas ese día si es la jura de la constitución de un país que nace libre e independiente? En ese día se echa a andar un país. O sea, entonces tenemos que explicar un poco esto. En realidad, esta jura de la Constitución que se está dando ese día es el fruto de un contrato, de un acuerdo que se había hecho 2 años antes. Es una fecha también poco conocida por los uruguayos. El 27 de agosto de 1828 se llegó a un acuerdo entre las Provincias Unidas y el Imperio de Brasil con la mediación británica de crear el Estado uruguayo. Y tal vez a ver si entendemos, profe. A ver. La banda oriental, en ese momento, ahí ya Artigas no está. No, está Paraguay. No, ya obviamente el artiguismo ya no existía. O no tenía nada, no había ningún representado porque él se había ido. Podía haber gente que igual que lo recordara y eso porque no hace mucho. Entre 1810 y 1820 fueron los años de Artigas. Sí, esa es la época, cuando estudiamos Revolución Oriental tenemos que distinguir 2 etapas. La primera etapa, como vos dijiste, es la etapa artiguista, que va del 10 o del 11 que se incorpora a él. El 10 comienza la Revolución de Mayo, el 11 se incorpora a Artigas, hasta el 20 ahí tenemos el ciclo artiguista. Bien. Que en esa época tampoco Uruguay no se había nada. Seguíamos siendo parte de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Claro, y la Liga Federal, que recuerden que Artigas tuvo problemas con Buenos Aires, entonces está. Claro. Hay otra institución, pero no es el Uruguay. Una vez que la Revolución Artiguista es vencida, la provincia o la banda oriental queda en manos de los portugueses. Claro, que ahí es donde se hace el llamado que por un tiempo estuvimos, por unos años, nos llamamos la provincia Cisplatina. Cisplatina, porque claro, una vez pasamos a manos de Portugal. Luego, cuando Brasil se independiza de Portugal, que la banda oriental, la provincia, queda en manos de Brasil. Por eso tiene ese nombre, se da la incorporación. Y entonces entre el 20 y el 25... ahí nuestro destino hubiera sido otro totalmente. Si las cosas hubieran seguido así, seríamos parte de Brasil. Claro. Podía haber sido así. En 1825 se produce y comienza la segunda etapa de la Revolución Oriental. Los historiadores lo han dividido así. Esta es la segunda etapa con el protagonismo de Juan Antonio Lavalleja, Fructuoso Rivera, otros que habían sido caudillos del artiguismo, pero que ahora se rebelan contra esta posesión brasilera. De brasilera. Claro, que en un momento fue bien recibida cuando fueron... Bueno, por algo lo traicionaron Artigas, ¿no? Claro, Rivera, por ejemplo. Claro. O sea, cuando en el mismo cabildo que se jura de la Constitución habían sido recibidos los portugueses con banderas y carapelas y de todo, porque eran vistos como alguien que podía venir a salvar ese estado de guerra que tenía el territorio. Pero luego, durante estos años de dominación portuguesa y brasileña, se dieron cuenta que en realidad lo que se hacía era arrear ganado, por ejemplo, para las estancias
del Río Grande do Sul, o para lo que es Brasil, el territorio de Brasil, y que dice que las pasturas estaban quemadas, y que bueno, entonces se produce la insurrección, que es también organizada desde Buenos Aires, con la ayuda que se les otorga en Buenos Aires, la Cruzada Libertadora del 19 de abril de 1825, y posteriormente la Declaratoria de la Independencia en la Florida el 25 de agosto, donde ahí se proclama la independencia y se declaran írritos, nulos y disueltos y sin ningún valor para siempre todos los actos arrancados a los pueblos por la fuerza de la dominación, o sea, nunca más va a ser la provincia oriental parte enajenada de esa manera. Nosotros conocemos esa ley, pero ese mismo día, a continuación de esa ley, se da otra ley, que es la ley de unión, que por razones históricas de construcción histórica, no se habla mucho de esa ley. Celebramos la independencia y no celebramos la ley de unión. La ley de unión es volver a las Provincias claro, Unidas del Río de la Plata. Dice que la voluntad explícita de esa asamblea es volver a ser parte de las Provincias Unidas a las que siempre ha pertenecido por los lazos más fraternos que hay en el universo. O sea que hay ni siquiera no es una presión que se da, o sea, ellos deciden, los orientales reunidos en la asamblea, luego declarar independencia, que se declaren independientes del Brasil y de todo poder extranjero, de todo juramento que se les haga, que se le arranque por presión, como se le había hecho jurar la incorporación al Brasil, pero que deciden incorporarse a las Provincias Unidas a las que siempre han pertenecido. Una vez que se produce eso, se va a generar la guerra entre Brasil, el Imperio de Brasil y las Provincias Unidas por este territorio, por la provincia. 3 años de guerra entre las Provincias Unidas y el Imperio de Brasil. Entonces, ahí aparece la figura de Gran Bretaña. Estamos en un momento que Gran Bretaña está en un proceso de expansión muy grande, ya en plena revolución industrial, búsqueda de materias primas, de nuevos mercados. Y a Inglaterra no le interesa un imperio formal, no le interesa crear un estado, una colonia inglesa, sino lo que busca es el imperio comercial. Claro, relaciones comerciales busca. Hay que recordar que los ingleses ya tuvieron las invasiones inglesas. Claro, en 1806. Y ya vieron que se dieron cuenta que no era viable. Ellos no les interesaba como a España una colonia. Pero sí, un poquito más visionarios. Desde lo económico. Vieron que si un estado o los pueblos en esos momentos que bajo la revolución no había paz, ellos tampoco podían, no le sacaban provecho a un país, o no, en ese momento país no, pero a lugares donde estuviesen enfrentados, porque claro, entonces nosotros estábamos ahí es donde donde decimos que en verdad estamos en el medio. Claro, y ahí es que aparece el interés de Inglaterra. Porque Inglaterra, por un lado que le interesa el comercio, tampoco le interesa y no va a permitir y lo expresa a través de su canciller, que es Lord Ponsonby, que la mediación británica se da, o sea, él lo dice expresamente, que Inglaterra no va a consentir jamás que un solo estado del Río de la Plata ocupe este territorio. Entonces, porque si nosotros miramos nuestro territorio, si fuéramos parte de Brasil tiene salida al Río de la Plata. Si la provincia oriental es parte de Argentina, las Provincias Unidas tendrían todo el dominio del Río de la Plata. Y eso es lo que Inglaterra no puede consentir. O sea, lo dice específicamente en el documento de 1828, Lord Ponsonby dice, en la provincia está la llave del Plata. O sea, acá en el sur, la llave para dominar no solamente el territorio, sino toda la zona, toda la región, estaba acá. Entonces dividir, es como una cuña entre claro, los dos yo para hablarlo así a lo criollo, Lord Ponsonby lo que vio es que si Brasil, el Imperio de Brasil, llegara hasta el Río de la Plata, tendría todo el Atlántico y el Río de la Plata, lo que haría un imperio poderosísimo. Claro. Pero en ese lugar también Argentina, o lo que vendría a ser en ese momento las Provincias Unidas,
ya tenía un puerto como Buenos Aires. Claro. Tener otro como Tener otro, Montevideo claro, sí, lo sí, haría mucho más claro. fuerte en la posición de... Entonces, vamos a tratar de poner algo ahí Y sí, así fue. que le quite a los dos grandes un poderío Claro. que no queremos que tuviesen porque queremos que... Claro, eso es un tema comercial, económico. Claro. Entonces, por eso es que Y bueno, y ya que no se ponen de acuerdo, bueno, vengo Claro. yo... Es la mediación y listo. británica lo que hace, o sea, son los que firman el acuerdo de creación del Estado uruguayo, son el emperador de Brasil y los representantes del gobierno de las Provincias Unidas. De Buenos Aires en ese sí, tiempo, porque sí, claro. convengamos que Argentina siempre, y hasta el día de hoy, tiene esa guerra entre los federales y los unitarios. Sí. Si bien Argentina es un país federal, en la práctica es unitario a más no poder. Sí, ellos lo discuten mucho, eso sí, hasta el día de hoy, sí. No tienen esa cabeza. Bueno, las grandes clases o las clases altas no quieren un país federal. Entonces vos tenés a los grandes capitales que Claro. obviamente que todos quieren los poderes concentrados. Obvio, claro. Sin embargo, Brasil es distinto porque es otro tipo de federalismo, tienen otro estilo y sin embargo ellos no tuvieron una pelea por la independencia, ¿no? Porque simplemente otro dijo, día damos sí, te pero- corto acá, pero listo, igual yo ahora... es conflictivo igual, se ha estudiado recientemente. A lo que voy es que no hubo una revolución. Claro. No, es distinto que acá, distinto que en Hispanoamérica. Bueno, lo cierto es que el Estado uruguayo se crea en Río de Janeiro el 27 de agosto de 1828 con la mediación británica, o sea, es muy importante la mediación británica en la creación del Estado, y el tratado lo firma el emperador de Brasil y los representantes de las Provincias Unidas. O sea, que Uruguay no tuvo nada que ver, no había ni uno. No, pero ahí. aparte convengamos que, profe, de 1820 se dieron cuenta los orientales de ese momento que estaban a cargo quizás de dirigir los rumbos de esa provincia. Bueno, nos vamos con el Brasil, se dieron cuenta a tal punto que también sucede el desembarco de los 33 orientales. Claro, eso había sido en el 25, claro, y después la declaración de independencia, claro, sí, Claro, sí. o sea, justamente el hacerlo inicia el comienzo quizás decide declarar de ser independientes. Claro, y y después luego está lo del 28 y sigue el hecho que vamos a celebrar mañana. Claro, o sea que, no, porque hay una diferencia de 2 años, bueno, porque en esos 2 años se tuvo que redactar la Constitución, esta que celebramos mañana, se lleva un tiempo redactarla, Claro, y nombrar las nuevas autoridades y organizarlo. Sí, hoy lo tenemos más aceitado. Llevó ese tiempo. Para empezar, se firmó el acuerdo en Brasil el 27 de agosto, luego se producen las ratificaciones del acuerdo, como se da en la diplomacia. Y aparte, convengamos, vos me decís, Río de Janeiro, ¿en qué año? 1928. 1828, sí. Que no lo mandás por mail. Claro, ahí está. O sea, ¿Cómo se daba la época? Lo vamos a mandar por caballo, o no había avión, o sea, Cancillería, Claro. todo, habría en Brasil nomás, acá llegaría... Y claro, se firma con Brasil, con las Provincias Unidas. Luego se producen acá en Montevideo el intercambio de las ratificaciones. Y acá en Montevideo, ¿qué dijeron los orientales cuando se enteraron? Que claro, se enteraron a los días. Porque no es como ahora que podemos, o sea, a los días de que era un Estado independiente, y bueno, se recibió con paz, con alegría, pero tampoco nadie salió porque en realidad lo que se celebraba era la paz. Montevideo estaba cansado de la guerra, después de tantos años de guerra, veamos los intereses comerciales, había gente que lo que quería era vivir en paz de una vez y dejarse de guerra. Y se recibió, pero, o sea, es importante eso. ¿Por qué no lo estudiamos así? Porque no es muy lindo para un país decir que fuimos creados de esa manera. Y más claro. cuando queremos mostrar... Claro, en esa construcción que hemos dicho otras veces, claro, de que había o sea, nuestra historia, yo creo que es por eso que nos enseña así. Una, porque es difícil explicarle todo esto a un niño de la escuela. Es bastante difícil poder hacer toda esta trayectoria con los chicos. Y lleva bastante tiempo. Por lo menos a mí me lleva tiempo explicarlo en el liceo. Pienso que no sabría cómo enseñárselo a un niño así, a esto. Y además porque en una escuela o en el mismo cuando arrancás los primeros
cuando arrancás las primeras historias y se comparan con Claro. la independencia de otros países. Claro, y entonces es como no es muy heroico contarlo de esta manera. Es decir que bueno, el Estado uruguayo al final es el fruto de un acuerdo entre el emperador de Brasil y el gobierno de las Provincias Unidas bajo la mediación británica, y que por eso ese día, en ese cuadro en el que capaz que por eso que no se explica así tampoco. En ese cuadro de Juan Manuel Blanes, Juan Manuel Blanes, el pintor de la patria, y nosotros recordamos más bien la historia en imágenes, ese cuadro, tanto de Artigas como de estas fechas, y no es muy heroico explicar eso, que por eso flamea la bandera británica ese día. Porque Gran Bretaña tuvo mucho que ver, muchísimo que ver, es más bien la creación de Gran Bretaña en la cuña entre estos dos grandes estados que se estaban configurando. Entonces se crea un estado que ahora vamos a ver después qué es lo que establece la Constitución, pero es un estado que nadie pensaba que iba a durar mucho. Y que incluso cuando lo crean en las conversaciones diplomáticas que hay entre las potencias europeas, es que era un estado que no se sabía hasta cuándo iba a durar, y fue así por un tiempo. Era como una utopía crear un estado tan pequeño que además tenía raíces históricas tan profundas con sus vecinos. Y bueno, y llevó mucho tiempo. La Constitución se jura y esa es la fecha de que recordamos a largo alcance, pero después que se juró la Constitución vino la guerra otra vez. Claro, pasando los años. O sea, después se vino. Después vamos a hablar un poquito de las características de esa Constitución, pero la independencia de Uruguay ha sido fuertemente cuestionada, y o sea, en realidad se discutió como hasta la década de los 60 del siglo XIX si el Uruguay era viable o no. Lo discutían, porque hubieron proyectos, incluso desde acá, desde Uruguay, desde el gobierno salieron diplomacias hacia Europa a pedir por favor que alguien se haga cargo de esto, porque no era viable. Era un país que surgió con 74.000 habitantes, con las arcas del Estado vacías, sin recaudación, y que además, por los contratos que tenía con Brasil y con las Provincias Unidas, Uruguay ya nace hipotecado. Tiene que hipotecar las rentas de aduana, por ejemplo, continuamente, que era la única entrada que tenía. Entonces, es un país que muchos diplomáticos incluso viajaron a Europa pidiendo que alguien se hiciera cargo de este estado. Así que bueno, es bastante compleja, sí, la historia nuestra, y bueno, ahí se echa a andar este camino. Bueno, estamos acá. Otro día hablaremos de cómo se fue consolidando el Estado, pero tiene importancia, sí, la jura de la Constitución como el nacimiento de un Estado que, por lo menos desde el punto de vista teórico, es libre y es independiente. Muy bien, nos están llegando algunos mensajes y lo vamos a leer. Vamos a analizar un poco más la primera Constitución, que al final sí, se juró justamente. Y bueno, dice aquí: buenas tardes, Pipo y Marcela, aquí Patricia Pereira de la Escuela 39 de Juan Lacase. Es increíble cómo el poder económico funciona y determina la libertad e independencia de un país como fue el nuestro. El comercio determinaba todo, así que bueno, un gran abrazo y felicidades por el programa. Un abrazo, bueno, Patricia. un abrazo, igual tampoco para sentirnos tan mal. Miren que hay otros casos en Europa también de países del mismo estilo, ¿no? O sea, no es que los ingleses o Lon Porsoy inventó la pólvora y dijo, wow, genial. No, ya hay otros casos de este estilo de dos potencias que incluso hasta el día de hoy. Ahora, por ejemplo, es a la inversa. Hay un territorio que quiere ser autónomo y está adentro, incluso está anexado de un país y quiere ser libre, o sea, quiere ser un propio país. Y bueno, así ha pasado también, ¿no? Imagínate cómo tenemos, no pasó en el siglo XIX, ¿no? Estaba el caso de Yugoslavia, que son 5 países dentro de uno. Sí, o sea, como las que historias son muy particulares. yo estoy ahora acordándome de creo que es Georgia, o el Crimea, perdón, el problema que tiene Rusia con otro. Es un lugar que también tiene la llave del gas para toda Europa, claro. Y ellos ya quieren ser independientes.
y Crimea no es que sea de Rusia, sino que es de Ucrania. Claro, Entonces, ahí y ahora aparecen los otros y intereses, ahí claro, aparece. sí. O sea, no es algo que la solución es darle la independencia. En este caso es Rusia, ¿no? El que los avala, ¿no? O el que quiere que hagan eso, justamente para poder Claro. a sus enemigos económicos como los ucranianos, que también formaron parte de esa URSS en su momento. Claro, sí, sí. Entonces no es algo que Lord Ponsonby hizo y dijo, wow, Claro, este y- loco es un cara, mirá lo que pensó, pongo un estado tapón y... No, ya había... Sí, había es, casos. de diplomacia económica. O sea, ellos, quería decir algo para cerrar el tema ese de las banderas, que aparecen en esa imagen, porque ellos son los garantes de esa república que crean. Es decir, como que esos son nuestros padrinos de nacimiento. Por eso aparecen. Esa es una forma es que es así, pero es una de las imágenes que a veces uso con los Ahora, chiquilines para explicarla. Vamos a mostrarles en el próximo bloque una foto más de cerca, para mostrarles lo que podría haber sido o cómo fue ese retrato de cómo se juró la Constitución. Sí. Vamos a ir con 8 a una pausa y enseguida regresamos con más Falta 1 en esto que estamos celebrando y recordando. ¿Cuántos años? 190, porque 190, claro, estamos en 2020. vamos a cumplir 200 años en 10 años. En 10 años, ahí va. Sí. Bueno, sí, está bien. En el 2030 vamos a tener 200 Sí. años. Así que bueno, 190 Estamos años viejitos ya. de la jura de la Constitución. Igual somos un estado Muy joven, ¿no? sí, Por, sí. Con respecto a la historia de otros países del no, mundo. los sí. europeos son mínimos, Sí, tienen... sí. Pero todas las ¿cuánto? repúblicas americanas andamos ahí. Sí, es así. Vamos a la pausa con 8 y enseguida regresamos con más Falta 1. Bienvenidos sean los días frescos. Bienvenidas sean las bufandas. Bienvenida a esa charla tomando algo caliente. Bienvenido este invierno 2020. Este invierno 2020. En Zoe FM 91.5. Comienza el día con música que deleita tus oídos, más la información que importa saber. Zoe en la mañana. Lunes a viernes de 8:30 a 11 por Zoe. FM. Los chicos criados por su padre biológico son 32 veces menos propensos a escapar del hogar. Hombría no es tener hijos en cada puerto. Hombría es poder estar allí para ellos. El mundo necesita padres. 1 de cada 4 trabajadores con derecho a seguro de desempleo está haciendo uso de ese beneficio. Son 175.000 uruguayos, más de 3 estadios centenarios llenos, que necesitan volver a trabajar para darle sustento a sus familias. Las empresas que retomen trabajadores del seguro de paro o contraten nuevos trabajadores entre el 1 de julio y el 30 de septiembre recibirán un beneficio de 5.000 pesos por mes durante 3 meses por cada trabajador. Nuestro gran desafío es que los uruguayos recuperen su trabajo. Por más información, visite la página web del BPS, www.bps.gov.uy. Presidencia de la República, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Al aire 91.5 MHz. En la web zoe.com.uy. megahertz.
Bueno, muy bien, volvemos con más Falta 1 aquí en la 91.5 en este día viernes, donde estamos conversando con la profesora Marcela Guerrero y estamos conociendo un poquito más de lo que fue la jura de la Constitución de 1830. Poniéndote en contexto, hablando, conversando, se pueden comunicar con nosotros a través del 094-929-717, pueden decir si somos un estado tapón, si nos anexamos a Argentina, que bueno, que hay, acá es donde yo siempre, para aquellos que nos dicen que somos provincias, a mí ya después que uno empieza a conocer la historia se debería dejar de ofender, porque en verdad fuimos una provincia, pero ahí es donde nosotros lo podemos chicanear, porque fuimos provincias unidas del Río de la Plata, porque ellos hasta 1862 no tenían nombre. Recién ahí, o sea, nosotros los uruguayos, una provincia, primero fue país que antes que ellos. Muy bien. O sea, con nombre, ¿no? Porque era la República Oriental del Uruguay. En eso coincido con el presidente de la calle Po cuando están hablando que lo chicanean o algo. Él dice, nosotros somos orientales. Claro, sí, ese fue el nombre. La banda oriental, de la banda oriental o la provincia oriental en todo caso. Y que luego se convierte en país. Que luego sí se convierte en Uruguay, pero se convierte rápido. Sí. Porque Argentina estuvo mucho tiempo. El proceso es muy 36 distinto, años. Si nos ponemos nosotros en la Jura de Constitución, donde ponemos República Oriental del Uruguay, ellos supuestamente, si eran la gran provincia, no tuvieron nombre hasta 1800. Se seguían llamando Provincias Unidas del Río de la Plata. Claro, pero eran independientes igual. Sí, Eran no, más libres. vale, pero yo hablo en el tecnicismo. Sí, claro, el tecnicismo fuimos una provincia de las nominativo, Provincias sí, Unidas del Río de la claro. Plata, no de Argentina, porque cuando ya se pone República Argentina, nosotros ya éramos un país hace años. Hacía mucho. Entonces, bueno, pero nada, un chascarrillo para los argentinos. Sin pero pelear, que ellos nos quieren. No ahí va, peleen. sí, segura vez. Los necesitamos. Sí, por favor, no peleemos. Bueno, entonces... Profe, para recabar, a ver. 1825 nos declaramos independientes y a nadie le importó. Sí, o sea, se pidió a luego, o sea, luego se le pidió a las Provincias Unidas que nos vuelvan a aceptar, que acepten. Claro. Y eso demoró unos meses hasta que después nos aceptaron. Bien. Luego, 28, el pacto en Río de Janeiro. Sí, donde igual ahí después lo que justamente queda siempre el olvido, la ley de unión, ¿no? Ahí hablamos de la ley de unión, que es una cuestión de que queremos ser independientes, pero queremos volver con ustedes. Claro. O sea, en realidad creo que no lo ven como el otro, sino que ellos se sienten que son parte de eso. De una unidad, o sea, hay una unidad histórica. A ver, si lo podemos, a ver si con este ejemplo, es como que Cataluña, que hoy está luchando por ser independiente, logra quizás irse para Francia, anexarse a Francia, pasan 2 años, ven que los franceses no son tan buenos y después vuelven. Sí, bueno. ¿Quieren ser independientes o que se van a anexar a España? No, se van a querer volver a sus raíces, de donde nunca debieron haberse ido. Esas cosas pueden pasar. O sea, nosotros nos ponemos a pensar, ¿por qué el mundo está organizado en repúblicas, en naciones? ¿Por qué no hay otras formas de organizar? Bueno, no, las hay. Hay y ha habido, pero lo que predomina, o sea, en el mundo occidental son las repúblicas, las naciones, y es todo el nacionalismo. Los estados modernos. Es todo un movimiento, un pensamiento que hubo en el siglo XIX, de organizarse por naciones. Pero en el caso uruguayo, por ejemplo, lo que se crea es el Estado antes que la nación. Porque no es lo mismo Estado que nación. Claro. Entonces, un Estado tiene un marco político, un territorio, pero una nación incluye otros elementos, que no es lo mismo. Cuando se crea, es fácil crear un Estado. Es particularmente para pensar que justamente el Estado uruguayo se crea en Río de Janeiro. Lo mismo, profe, pasa con el reparto en África. Por ejemplo, con la descolonización, claro. Lo mismo. Sí. ¿Por qué? Porque cuando viene gente externa que no conoce el territorio, dice, estos 4 territorios, vos te llamás así, vos te llamás así, y de repente, claro, hay luchas entre ellos, porque son todo uno. Claro. Es lo que ha pasado con, prácticamente toda África, donde
Claro, se hasta hoy, desconocen. hasta el día de hoy hay guerras civiles Claro. y ese tipo de cosas, y uno tiene que entender su historia justamente para darse cuenta de que, claro, vino uno que estaba sentado en un banquito, dijo, a mí me conviene que vos y vos estén separados, así puedo comercializar con ustedes, pero luego las batallas internas Claro. tienen cosas ancestrales. Claro, o sea, se desconocen los vínculos que hay entre las personas, o sea, qué es lo que nos une. Vínculos culturales, Claro, étnicos. claro, lingüísticos, la propia historia, o sea, por eso después de creado el Estado se da todo este proceso de construcción nacional que se da a través de la historia. Claro. Que había que crear un pasado que nos fuera común. Hoy en día creo que los uruguayos nos podemos sentir identificados a través de muchas cosas. Creo que el fútbol es lo que más aglutina. Y hay cosas que nos unen y nosotros pensamos de una manera, pensamos a la uruguaya, hay un contexto, una historia, instituciones, pero cuando se crea el Estado no había nada de eso. Entonces, ¿cómo hacer que esas 74.000 personas que estaban distribuidas desigualmente por todo el territorio pudieran sentirse que eran parte de una nación nueva? Perteneciente. O sea, eso costó muchísimo, duró muchísimos años y recién se va a dar en la segunda mitad del siglo XIX, y justamente uno de los elementos, de los factores que hace esa difusión, una es a través del discurso histórico que se da de las pinturas estas como la obra de Blanes, y también y cómo se difundió a través de la escuela bareliana de el último cuarto del siglo XIX. O sea, son construcciones posteriores. Pero en 1830, cuando se crea el Estado, se jura, porque bueno, se acepta así, y bueno, y de alguna manera se celebra, porque bueno, se está creando un Estado que nadie sabe cómo le va a ir, pero bueno, se descansa de la guerra. Bueno, justamente por eso vamos a ver a la gente que nos está mirando por Facebook, y también se lo voy a mostrar a la profe. Esto La vendría a otra ser imagen. como la otra imagen. Ahí se ve el cabildo de frente. Se ve el cabildo, claro. sería de frente, mientras Claro. que la más clásica Sí. se ve a lo lejos, Sí. y es que es como que si vos estuvieses descostado. Acá está de frente y arriba están todos los... Sí, los constituyentes, los que juraron. constituyentes. Ahí lo que se ve, claro, en el balcón, si uno se para por la peatonal Sarandí, se puede ver eso. O sea, podés ver esa imagen. Si vos te parás en la peatonal Sarandí, ves el balcón y ves, hace unos años se hizo una reconstrucción de la jura de la Constitución, y la sala donde se juró se puede visitar. Yo siempre llevo a mis alumnos todos los años. Obviamente que el mobiliario no es el mismo, pero hay algunas cosas que son de época, porque ahí funcionó el Parlamento también. Pero hay el lugar, la sala donde se juró solemnemente la Constitución de 1830, está ahí. Y luego que la juraron, ellos salieron al balcón, por eso esa imagen muestra eso. Los constituyentes, una vez que la juraron, salieron al balcón a saludar a la gente que estaba ¿Y afuera. quiénes eran los constituyentes? Y mira, te van a sonar conocidos, por ejemplo, José Yauri, Francisco Giró. Mirá el McDonald's Sí, que hay o en sea, el son Yauri, todas calles, 26 son de todas calles que septiembre. podemos reconocer, a ver si me acuerdo. Ahí está. Mirá, Echevarriarza, Subillaga, Cavia, Solano García. Pero los más conocidos sí es José Yauri, Francisco Giró, son todas calles de Montevideo hoy en día. Pero ¿Cuántos estas fueron- constituyentes hubo? Ay, la verdad que no me recuerdo ese nombre, pero eran unos cuantos, sí. Igual unos cuantos que redactaron y unos cuantos que forman parte. Es más, viste que la imagen muestra ahí una cantidad. Ellos son los que se encargan de redactar el texto de la Carta Magna, y luego lo discutieron muchísimo, por eso llevó 2 años. Vamos a ver que hay algunas cosas que van a decir ellos, o sea, Aparte, convengamos que, bueno, se juró el 18 de julio, que incluso también es la calle principal, claro, en ¿no? honor Pero a se eso. promulgó un 25 de agosto. Claro, ahí justamente ya empieza el relato de hacer coincidir y de darle una unidad a esa idea de Estado, de nación que se está creando, y decir, bueno, a ver, hagamos coincidir algunas cosas, como que comienza a haber esa Y intención. bueno, y acá dice, la expresión jura de la Constitución hace referencia obviamente al acto ocurrido el 18 de julio de 1830, cuando se juró la primera Constitución Nacional. Estableció un Estado unitario, republicano y confesional. Obviamente Ahí la está. religión era la católica. Sí, eso se discutió muchísimo. Por ejemplo,
qué religión se le iba del Estado. O sea, hay algunas cosas que tenemos que hablar de. Se le ha criticado mucho esta Constitución. Hay algunas cosas que tenemos que decir. Esta Constitución que se juró el 18 de julio de 1830 estuvo vigente en nuestro país hasta el año 1917. O sea, que por más mala que haya sido, por más limitaciones que haya podido tener, es la Constitución que rigió los destinos del país hasta 1917, cuando se da durante el vallismo la reforma constitucional. Una vez que se empezó a reformar durante el vallismo, se reformó durante el siglo XX muchísimas veces. Bueno, creo que me parece lo más lógico, ¿no? Porque claro, la sociedad porque iba se debe avanzando, adaptar, ¿no? claro, pero a su vez una constitución no se puede estar reformando todos los días, No, porque no, tiene claro. que generar como marcos, Pero igual duró líneas para de hacer la larga primera, duración. para Claro, hacer la primera duró mucho, bastante. claro, duró mucho, aunque claro, la constitución era el marco legal que adornaba ese estado, pero se infringió un montón de veces en todos esos años del siglo XIX. Claro, sí, porque tenemos la Guerra Grande, claro, ¿no? o sea, y después dictaduras y un montón de cosas que van ocurriendo en el siglo XIX, que la Constitución era lo más bello que había, teóricamente hablando, pero no se cumplía. Hablando de los constituyentes, sí. aquí yo tengo, dice, la Asamblea se instaló en San José. La Asamblea Sí, Constituyente, sí. ¿no? El 22 de noviembre de 1828. Obviamente Claro. esto luego Después de claro, firmarla en la claro. Convención Preliminar en Río de Janeiro. La Comisión de Asuntos Constitucionales fue presidida por Jaime Sudáñez, otra calle. Sí, todos calles son, sí. Que creo que no me acuerdo, yo no sé de qué barrio es, creo que de Positos, ¿no? Bueno, e integrada además por José Yauri, que era el secretario. Sí. Después, bueno, Luis Becavia, Cristóbal Echevarría, Echevarriaza sí. y Solano García. Otros miembros que tuvieron destacada participación fueron, ahí empezaba a anotar capaz que Miguel Barreiro, Sí. Juan Benito Blanco, Todos calles de Positos son. Pedro Berro, Sí. Luis Eduardo Pérez, Alejandro Chucarro, ¿viste? Posito, sí. Lázaro Gadea, Sí. Lázaro Gadea, no sé si, pero bueno, está bien. Ramón Mazzini, Juan María Pérez y Lorenzo Justiniano Pérez. Bueno, el trabajo de la comisión fue presentado a la Asamblea el 6 de mayo de 1829 y aprobado el mismo año, Claro. el mismo año, pero el 10 de septiembre. La primera constitución se basó, que es algo muy importante, en las constituciones de Francia y de Estados Unidos. Claro, bien. Rarísimo, ¿no? Porque si son estados federales, pero tal, la O sea, viste constitución. que no, exactamente el Porque hay número otra cosa no. que también hay que Son hacer. unos cuantos. Claro, sí. hay que hacer salvedad. Una cosa es ser republicano y otra cosa es ser demócrata, ¿no? O creer en la democracia, ¿no? Son dos cosas diferentes. Sí, que Hay a veces, muchas cosas, la a veces república. pueden estar juntas, pero Claro. Y bueno, acá lo que dice, esta fecha fue considerada la más importante, porque bueno, fue como que incluso hasta tiene la principal avenida, ¿no? Sí, es importante. Viste el tiempo que le llevó redactar eso, más de un año, porque había que pensar muchas cosas y discutir. O sea, el emperador de Brasil y el gobierno de las Provincias Unidas dicen, bueno, los dejamos que se constituyan en el estado, que sea un estado libre, que incluso le llaman el estado de Montevideo ellos, y que se constituyan de la forma que quieran. Entonces ahí ellos tienen o sea, se les llama a estas personas que, bueno, que eran personas muy cultas, ¿no? Todas Sí, estas personas, sí. los constituyentes, ¿no? Con una formación muy importante, que se encargan de redactar la Carta Magna para este país que iban a hacer. Y ellos, se le ha criticado justamente a la Constitución, que es muy elitista, que es muy liberal, Sí. que se parece a una Constitución europea. Acá Pero dice bueno, que se estableció el sufragio censitario. sí, que ahora vamos a explicar qué es eso, sí. ¿Qué significa eso? Bueno, no se votaba como votamos nosotros No, hoy en claro. día. Para empezar, que la ciudadanía estaba muy recortada. Muy aristócrata, se podría decir. Tendríamos que empezar por el nombre del Estado, que es lo primero. Sí. En primer lugar, ¿por qué oriental? Bueno, eso, por ejemplo, es una moción de Miguel Barreiro, que fue la que predominó, de por qué oriental, como para tratar de rescatar lo más, aquello que nos había distinguido siempre, porque había sido la banda oriental, la provincia oriental. Entonces, bueno, ahora iba a ser República Oriental. la República Oriental del Uruguay, que bueno, muchos se quejan de que bueno, al final el país no tiene nombre porque es la República que está al oriente del río, que se denomina así, pero como que Y bueno, aparte pero Uruguay, se discutió. Claro, el Uruguay tiene un significado, la palabra Sí, Uruguay no sé si... de los pájaros pintados, Ahí va. se piensa ¿El que origen de qué? guaraní, De sí, guaraní. sí. Viste O sea que otro más. somos la república que está ubicada
al oriente del río de los pájaros pintados. Ahí está. Entonces, bueno, está bien que por un lado rescate... Pero peor es llamarse Provincias Unidas del Río de la Plata. Qué malo que son. Por un lado, sí, pero después cambiar. Bueno, por un lado rescata es lo natural, o sea, de aquellos primeros habitantes, que está bueno eso, y por otro lado, el carácter de orientales, que así los habían llamado durante todo el proceso revolucionario, se les llama así. Entonces, por un lado, claro, lo que a nosotros nos identifica es la orientalidad, lo que nos une con nuestro pasado es si hay algo que nos une con aquellos, es este nombre de que somos orientales. La gran frase de Artigas, ¿no? Sean los orientales claro, tan ilustrados como fíjate valientes, o sea que desde ese tiempo claro, ya... Ahí en 1816 que Artigas dice eso, y ya desde el siglo XVIII se le llamaba la banda oriental. Aunque desde Argentina nos decían la banda norte, porque para ellos somos la banda norte del Río de la Plata. Claro. Pero como que el adjetivo que predomina es oriental. Entonces en el nombre aparece eso. Luego el tema de la confesionalidad, o sea, por qué un Estado era una sociedad altamente católica, se discutió muchísimo si se le iba a poner que iba a ser la religión del Estado. Había protestantes también en esa época, y dentro de los constituyentes hay protestantes. Y hay algunas líneas que marcaban que... ¿Quiénes eran? Por ejemplo, hay una... No me digas que era Juan Benito Blanco, me voy. No, hay como líneas dentro de ellos que uno cuando los lee, vos ves que hay como... No estaban tan inclinados hacia el catolicismo. Hay liberales, que el liberalismo se identifica mucho con el protestantismo, como que es más abierto. Sí, entonces, sí. Había uno, no recuerdo el nombre, que decía que le tenían que poner que tenía la religión de Jesús. En vez de ponerle católica, que en la religión del Estado será la católica, que la religión del Estado será la religión de Jesús, por ejemplo. Bien. Porque de esa manera abarcaba a los protestantes y a los liberales, porque ese nombre al final termina ganando el conservadurismo católico, sí. Y se le pone el nombre de católico, que o sea, se le da, nace con una confesión católica que no incluye, es como que queda ahí. O sea, no dice que no permite otras religiones, no lo dice, pero justamente después, más adelante, cuando se quiere construir un templo que no es católico, algunos invocan la Constitución. Por ejemplo, Larrañaga invoca que no es Larrañaga, ¿no? Damaso Antonio Larrañaga invoca la Constitución del 30. No es el ministro del Interior, ¿no? Por favor. Y luego también algunos le dicen que en amparo, en realidad la Constitución no prohíbe otras religiones, solamente dice que la religión del Estado será la católica, apostólica y romana. Otra de las cosas, sí, acá hay algunos de los comentarios negativos o aspectos negativos, incluso que eso ayudó a la inestabilidad política, que hicieron que existiera quizás un divorcio entre el país legal y el país real. Claro. Por ejemplo, en la primera Constitución no hubo referencia a por ejemplo, derechos de reunión o de asociación, indispensable para, por ejemplo, los partidos políticos. No previó también la participación de los partidos políticos en el poder, lo que quizás también obligó a que muchas minorías recurrieran a la revolución. Y claro, acá donde vemos la influencia quizás de los Estados Unidos, porque la Asamblea General era la que elegía el presidente, o sea, por lo tanto los diputados o en Estados Unidos son los colegiados los que eligen al presidente, y tu voto es indirecto, ¿no? Al presidente, claro, ¿no? Otra de las cosas que me habías comentado era el tema del sufragio censitario, que vos me estabas diciendo fuera en el corte. ¿Quiénes eran los que podían votar? Claro, que eran muy poquitos. O sea, que establece... Más interesantes son los que no podían. Los que no votar. podían, sí, claro. Mejor vemos por lo negativo. ¿Quiénes no podían? Bueno, estaban excluidas las mujeres, por supuesto, en esta época. O sea, esta constitución era una constitución de época. Las mujeres en esta época no tenían derechos civiles en casi ninguna parte del mundo. La primera reforma fue la del 17, de 1917, claro. Que ahí es que la habilitan, sí, ¿no? pero para luego estar 15 años más. Sí, claro, votan como después en las elecciones de 1938, por ahí. Bueno, entonces las mujeres no votan.
pero tampoco, bueno, por supuesto los niños también quedan excluidos, Claro. los esclavos también, porque la Constitución del 30, como vimos el viernes pasado, no va a abolir la esclavitud. No. O sea que no votan ni las mujeres, ni los niños, ni los esclavos, pero tampoco votan los analfabetos, que eran al final la inmensa mayoría, tampoco votan los deudores del Estado, o sea que Cosa tenía lógica, cuenta tampoco está bien, votaba. si vos tenías una edad no podías votar Y bueno, pero después hoy en día, había entonces, ¿y quién pero lo hay un debe? detalle, o sea, otros de los que no podían votar eran los ebrios. Sí, los ebrios O consuetudinarios. sea que vos con 8 no podrías votar. O sea que o sea, fíjense, o sea, el espíritu de la época, ¿no? O sea, porque las cosas que contemplaba la Constitución para que una persona pudiera ejercer sus derechos civiles. Si la persona era ebria, tampoco podía votar. Si tenía problemas legales, Claro, con la bueno, justicia, procesado claro, por el si Estado. había sido procesado por el Estado, tampoco. O sea, en realidad eran muy poquitos los que podían votar. Y encima cuando votaban tampoco no votaban directamente. Sirvientes a sueldo. Los jornaleros tampoco Los podían jornaleros. votar. Sí, o era sea jornalero. que eran muy poquitos. Y Por otra- eso se dice que claro, es muy elitista. Sí, la y otra de las Constitución. cosas era que el sistema de votación no era secreto, por lo tanto el tema del fraude era mucho más Claro. así. Tenías que votar aparte. Entonces, por eso se le ha criticado, pero al mismo tiempo tenemos que entender que es un fruto de su época. Claro, sí, no vamos obviamente no ¿Qué? la estamos criticando, estamos hablando de aspectos Claro. negativos que hoy después, Sí, no, pero obviamente, que esas cosas se cuestionan, 190 sí. años después, Claro. nos damos cuenta Y también. bueno, que ha cambiado en Claro, todos estos también años, ¿no? excluyó a los militares del Parlamento, También, sí. donde quizás ellos también hicieron una escuela de civismo para si querían, bueno, después pasó, ¿no? Si estaban en el poder, hicieran golpe de Estado, ¿no? O sea que la única manera de llegar al Estado de ellos mismos, porque si no podían votar, Claro, ellos quedan excluidos, sí. Hay muchas cosas que a nosotros nos resultan un poco incomprensibles y bueno, que luego justamente de acuerdo al espíritu de la época se fueron reformulando. Esa Constitución, una copia, hay una Constitución que la podemos ver, si queremos verla físicamente, está en el Palacio Legislativo. mira. Y se puede ver, está abajo de una vitrina de Lo vidrio. estaba leyendo acá, Así profe. que, sí. Admite constitucionalmente la pena de muerte. Sí, claro, sí. Ojo. Claro, estamos en una época 1830. Que O sea, obviamente se aceptaba desde la colonia española, ¿no? Sí. Pero sí. en 1830 Fíjate que hasta 1917 había rigió, pena de muerte en Uruguay, ¿eh? rigió la pena de muerte hasta 1917. O sea, cosas que a veces nos ponemos a pensar, o sea, bueno, ya cuando se reformó, ya Valle decía que era insostenible que una constitución que había sido jurada en casi 100 años antes que estuviera vigente. Bueno, y se reformula. Entonces, las críticas que se le hacen es eso, que es elitista, que es muy europea para la realidad rural que teníamos nosotros, Claro. que en realidad justamente esa constitución es preciosa para la época desde el punto de vista, o sea, esas personas que redactaron se tomaron el trabajo de hacerlo muy bien, pero que no da cuenta o sea, no se puede aplicar eso en esta parecía realidad. otro país. No, es como que no. hay un país en la letra y otro muy distinto en la realidad. Las personas que vivían en el interior ni enterados estaban y además ni siquiera respetaban la figura del presidente de la República, que para ellos no significaba nada todavía. Y demoró muchos años en irse creando todo eso. Y otra cosa que quería decir, pero es relacionado a eso de que se inspira, por ejemplo, en Estados Unidos, y en las constituciones mismas de todas las repúblicas que Sí, estaban de moda en la época. ¿no? Claro, Estados Unidos tiene una gran influencia en prácticamente todas las constituciones, porque obviamente su Sí. independencia fue en 1776. O sea, como Claro, es que es la y primera. a su vez sí. Estados Unidos está influenciada por Francia. Sí, claro, pero a su vez sí mismo la revolución de las colonias inglesas se da antes de incluso mismo de la revolución francesa. Esas dos, justamente la Declaración de Derechos de la Revolución Francesa y la Declaración de Porque Independencia, la independencia de Estados Unidos Es es en en 1776 y la revolución francesa 1789. Entonces, hay como esas dos ideas son las que los que van a
las que empapan este pensamiento de los constituyentes. Claro, y a veces lo que tiene es que si vos una cosa es que te inspires y hagas tu propia revolución, otra cosa es que la quieras copiar, y cuando no hay, no tenés marco, Eran no tenés hombres, marco. hombres de estos hombres de escritorio, digamos, ¿no? Que bueno, trataron de hacer lo mejor que pudieron, pero luego hacer andar ese país, muchas veces la Constitución era un freno que no permitía hacer cosas que la realidad imperaba y que se hacían igual. Bueno, y profe, para ya ir despidiéndonos, el obelisco es un homenaje para... Sí, pero sí, no recuerdo de qué año es, pero es el obelisco de los constituyentes de 1830, ¿no? Sí, que no es nada comparado al obelisco que hay en Argentina, por ejemplo, ¿no? No, ya estábamos en bancarrota. Igual siempre estuvimos en bancarrota. No, acá dice que es el del 25 de agosto. Mirá, en vez de hacerlo un 18 de julio, no, lo inauguran un 25 de agosto. Pero eso es por esa idea. 1938, Es por esa idea de querer fundir en un solo relato hechos tan dispares. Que justamente por eso los uruguayos tenemos tremendo entrevero de que cuando la independencia y cuando nace el Estado. Monumento Histórico Nacional, homenaje a los participantes en la Asamblea General Constituyente y Legislativa del Estado que sancionó la primera Constitución de Uruguay en 1830. No pone la fecha. Debería de haber dicho 18 de julio, pero no lo pone el año. El autor de ese obelisco es José Luis Zorrilla de San Martín. La inauguración fue el 25 de agosto de 1938. Ah, sí, es después del centenario, claro. Bronce y granito el material. Y el material de basamento es un granito rosado marteliniano, un obelisco de 40 metros de altura. En su cara oeste, la aguja central tiene grabada la siguiente inscripción: a los constituyentes de 1830. En las caras sur, norte y oeste se encuentran 3 estatuas alegóricas de bronce emplazadas sobre basamentos de granito que lucen a sus pies sendas inscripciones con letras en relieve que dice ley, libertad y fuerza. Claro. En la parte inferior de las estatuas hay 3 grifos que vierten agua en una fuente de forma hexagonal que rodea el obelisco. Además hay 6 pares de esferas colocadas en un círculo asfaltado que rodea la fuente y frente a cada vértice de esta. En el borde oeste de la fuente están grabados los nombres de las instituciones bancarias que ofrendaron su homenaje a los constituyentes. Eso salió mucho dinero. Y sí, bueno, es muy interesante, así que bueno, cuando pasen por ahí, frente al obelisco. Boulevard Artigas, esquina 18 de julio y Luis Morquier. Muy bien. Sí, bueno, muy bien. Para recordar central de rentista, por qué celebramos el 18 de julio, que en este caso va a ser un sábado y en vacaciones, pero bueno, es importante no olvidarlo. Así es. Bueno, profe, muchísimas gracias por... No nos han mandado... A ver, voy a ver si no mensajes. Y bueno, todavía no, quizás estuvieran escuchándonos. Sí, hay alumnos que nos escuchan, que yo después me olvido de saludarlos y bueno, les mando un abrazo y les agradezco la paciencia. Y bueno, y ya de paso sirve, porque a veces les digo, bueno, cualquier cosa escuchan la radio. Claro, porque capaz que hablamos y damos algunos detalles que les pueden claro, servir. Son temas que trabajamos porque en clase. Si hay algo que está bueno cuando uno charla la historia, es que a veces de memoria nos sirve... pero sí está bueno recordar enganches, cuestiones para también poder expresarlo, ¿no? Yo creo que si bien está bueno contar la historia, está bueno que los profesores dejen que los jóvenes puedan decir lo que entendiein y luego en base a eso, bueno, decir no es tan así, pero ir explicándoles para más o menos entenderlo, porque algo que a mí me gusta es saberlo y lo vas incorporando y después también vas entendiendo por qué somos así los uruguayos, los orientales, por qué somos como somos. Bueno, profe, seguramente vamos el viernes que viene a hablar de otro tema. Otros temas, nos cambiaremos de tema. Nos iríamos un poquito más a la confesión, pero bueno. Veremos, sí. Ahí veremos, porque surgen otros temas. Claro, les recordamos que nos pueden escribir al 094-929-717, Falta Uno Radio en Instagram y Facebook, y también en este canal de YouTube de Falta Uno, para volver a mirar esta columna y todo lo que tenemos, el material y el contenido de Falta Uno aquí en SOE 91.5. Vamos al corte y enseguida regresamos.